Continuando con los ensayos que están presentes dentro del libro ¿En qué momento se jodió el Perú?, incluimos el ensayo de José Tola Pasquel, el matemático e ingeniero civil, que tiene como título Subdesarrollo y Educación. Cuando fui invitado a escribir acerca del momento en que el Perú comenzó a deteriorarse, respondí que hacerlo estaba lejos de mis posibilidades. Ante una cortés insistencia, agregué que, en relación con ese tema, me he interesado más bien en tratar de averiguar cuáles son las causas de ese deterioro, en la idea de que, una vez identificadas, podrían ser eliminadas o por lo menos podrían ser reducidos sus efectos. Se me dijo entonces que no estaría fuera de lugar que tratara sobre ese asunto. Ofrecí intentarlo y esas páginas son el resultado. Debo dejar en claro ante todo que no es mi intención referirme a los motivos de las circunstancias particularmente críticas por las que pasa nuestro país en este preciso momento. Mi propósito es otro, tratar de identificar las causas profundas que actúan sin tregua y que pueden explicar el deterioro que, en su conjunto, sufre el Perú en sus aspectos más importantes. Y creo, además, que entre ellas hay una que es la más influyente. Todo lo que sigue tiene la intención de señalarla y sugerir un camino para enfrentarla. Esta exposición es obligadamente concisa y simplificada. Por esa razón, evitaré aludir a todo lo que no considero absolutamente indispensable. El lector sabrá excusarme y confío en que suplirá por sí mismo la ausencia de muchas excepciones, matices, ejemplos y comentarios que no me ha sido dado mencionar. Las perturbaciones que han entorpecido el desarrollo económico y social del país durante el presente siglo son sin duda consecuencia de un proceso que tiene lejanos antecedentes en que han intervenido causas que nunca han dejado de actuar. Ciertamente han ocurrido también algunos sucesos históricos cuya influencia ha sido muy grave, pero cuyos efectos no pueden haber tenido sino un carácter temporal. Otras pues deben ser las causas del deterioro que, salvo tal vez algunos momentos excepcionales, ha sido prácticamente ininterrumpido. Comenzaré por dejar sentada la siguiente premisa que me parece innecesario aducir razones para justificar. Las causas permanentes del Perú no cabe atribuirlas a ninguno de los siguientes motivos: la naturaleza y las particularidades del territorio nacional, las características congénitas de la población, las influencias externas al propio país, la adopción de un sistema democrático de gobierno basado en la libertad y la justicia social. Una vez aceptada la premisa que he enunciado, ya queda otra posibilidad. Según creo que buscar las causas permanentes en un elemento cuya importancia no habrá quien ponga en duda, me refiero al factor humano, si bien hemos convenido en que tales causas no pueden hallarse en las cualidades innatas de la población, si es posible buscarlas en el comportamiento y la conducta de los hombres, que son consecuencia, en su mayor parte, de características que son adquiridas durante la vida en un proceso que es dable analizar y juzgar. Con tal propósito, intentaremos primero enumerar algunos de los hechos más notables por los cuales nos vemos forzados a reconocer que nuestro país experimenta una descomposición continuada, y son los siguientes. Las riquezas naturales y las posibilidades potenciales que ofrece el territorio nacional no son aprovechadas o lo son insuficientemente. Vamos a repetir otra vez. Las riquezas naturales y las posibilidades potenciales que ofrece el territorio nacional no son aprovechadas o lo son insuficientemente. No son debidamente aprovechadas tampoco las cualidades y las aptitudes de los habitantes. No son debidamente aprovechadas tampoco las cualidades y las aptitudes de los habitantes. No obstante las buenas intenciones, se cometen errores en toma de decisiones y parece no haber capacidad para superar los obstáculos que, sin ser insuperables, se oponen al progreso. Graves problemas afectan vitalmente al país, son ignorados o bien son tratados de manera imperfecta o solo parcial. Los proyectos de interés nacional cuya ejecución es emprendida por unos son descuidados o abandonados por otros, sin que en apariencia se dé importancia alguna a las consecuencias de ese abandono.
Considerable número de leyes y normas contienen serias imperfecciones o bien se encuentran en desuso sin razón suficiente y sin que sean oportunamente derogadas. La pobreza y el atraso, lejos de disminuir cediendo al progreso, aumentan día a día y nos alejan cada vez más de la situación en que se hallan los países desarrollados, aún algunos de los que están en proceso de desarrollo. La corrupción y la delincuencia prosperan de manera alarmante y amenazan con invadirlo todo. Los hechos que he señalado, que cada cual está en condiciones de constatar, no pueden ser atribuidos sin más ni más a determinados gobiernos. No obstante, claro está, que a todos ellos ha cabido la responsabilidad de remediarlos. En todo caso, evidencian la parte importante que, en su ocurrencia, tocan al comportamiento y a las decisiones de los hombres. A la vista están la incompetencia y la ignorancia, la improvisación, los errores, la incuria, la indisciplina, el desprecio de las normas, el desgano en el trabajo, la mala fe, la corrupción y la deshonestidad. Todo eso, desde luego, con no pocas excepciones y ejemplos en contrario, que es satisfactorio reconocer y necesario destacar porque constituyen la mejor esperanza de que en el futuro esas tendencias cambien por otras radicalmente opuestas. De esa manera nuestra atención se dirige de inmediato a investigar cuáles son los motivos por los que se da ese comportamiento en una proporción que excede considerablemente a lo que es admisible, y mucho más aún a lo que es deseable. Somos conducidos así inevitablemente a conjeturas que en esa conducta, que indudablemente afecta a todos los actos y decisiones, puede hallarse la explicación de la mayor parte, si no de todos los males que aquejan a nuestra patria. En términos generales, puede aseverarse que el comportamiento de las personas depende directamente de su formación, es decir, lo que en sentido amplio podemos llamar su educación. Resulta esta de un sinnúmero de influencias entre las que pueden citarse la de la familia, la de los ambientes geográficos, social y del trabajo, la de los medios de comunicación social y la de las instituciones que tienen específicamente fines educacionales. Actúan ellas mediante presiones directas y variadas, tales como las que proceden de la convivencia, el hábito, el ejemplo, la propaganda y la instrucción. Cada una de ellas merece un examen atento para determinar sus posibles efectos, pero es cosa de que aquí no puedo pretender. Entre los diversos factores que intervienen en la educación, hay uno al que no puedo menos que atribuir la mayor importancia para el tema que nos ocupa. Es la educación básica escolarizada, a la que en lo que sigue llamaremos simplemente educación. De ella voy a tratar con detalle por cuanto, dado que es controlada y en buena medida orientada por el Estado, puede ser modificada para acomodarla cada vez mejor a las exigencias del desarrollo nacional. En efecto, toca al Estado decidir acerca de aspectos tan importantes como son las materias que deben ser objeto de la instrucción, su contenido y su nivel, el tiempo que debe dedicarse a cada una de ellas, la naturaleza y la intensidad de exigencias, la calidad de los textos, la competencia de los profesores, etc. Y en el caso de las escuelas públicas, además, su organización y su acondicionamiento. Todas esas decisiones son de capital importancia y de ellas depende, en particular, la eficacia de la instrucción para los fines de la educación. Si las decisiones son correctas, los resultados serán satisfactorios, de lo contrario, no lo serán. No es posible negar que en el Perú la intervención del Estado en la educación, si bien de todo punto indispensable, no ha sido ejemplar. Lo prueban las marchas y contramarchas en las que respecta a las orientaciones generales y a los planes de estudio, que unas veces han obedecido a teorías pedagógicas indebidamente aplicadas y a otras motivaciones de carácter ideológico o político. Se ha visto también la adopción de disposiciones que han contribuido a rebajar los niveles de la instrucción y de normas burocráticas que no solo han dificultado en ocasiones la labor educativa, sino que han dejado de lado la conveniencia de estimular a los maestros competentes y alentar su iniciativa.
No comparto la opinión de quienes creen que no es posible llevar a cabo una mejora verdadera de la educación, en tanto no se cuente previamente con un documento formalmente aprobado en el que se detallen minuciosamente los propósitos que debe tener. Esa tarea ya se ha intentado más de una vez. El resultado, tras un largo y arduo trabajo, ha sido un extenso texto teórico que no ha tenido utilidad alguna, porque nunca se ha logrado que tenga como consecuencia un plan auténticamente práctico para alcanzar las metas ideales expresadas en el documento. Creo en cambio que los propósitos de la educación deben ser definidos con la mayor claridad en sus grandes rasgos esenciales para contar así con una guía duradera. Deberán hacerse luego evaluaciones periódicas de los resultados de la enseñanza, mediante procedimientos objetivos que no es difícil imaginar ni es costoso realizar. Los resultados de esa evaluación darán entonces indicaciones precisas en lo posible acerca de los ajustes y correcciones que sean requeridos para lograr que la educación rinda los frutos que se esperan de ella. Dentro de ese orden de ideas y para los fines que tienen estas líneas, puedo admitir que la educación básica tiene por objeto dotar a cada individuo de la capacidad necesaria para pensar y actuar correctamente en todas las circunstancias de la vida. Significa esto que debe ser tal que, además de dar la indispensable formación moral, cívica y religiosa, debe proporcionar de manera efectiva los conocimientos y las habilidades prácticas que requieren los hombres para satisfacer las exigencias de su propio bienestar y para contribuir con esfuerzo al adelanto de la sociedad. Todo esto en el entendimiento de que constituye una necesidad nacional superar el atraso y el subdesarrollo con el auxilio de los recursos que ofrecen hoy la ciencia y la tecnología. Son muchos los juicios autorizados que han denunciado defectos e ineficiencias de la educación básica. Podemos mencionar, por ejemplo, los muchos juicios que han procedido de las universidades del país. A continuación mencionaré algunos de ellos. Puede observarse, en primer término, un empleo imperfecto del idioma, tanto hablado como escrito. Esta deficiencia puede notarse no solamente en los jóvenes, sino también en las personas mayores, lo cual prueba que las causas a que se debe no son recientes. Se trata de una manifestación de la incultura que puede apreciarse diariamente a través de los medios de comunicación y que ha sido objeto de repetidas críticas y comentarios. Ella guarda indudable relación con la escasa inclinación a la lectura y a la falta de disposición para el estudio independiente, que se ponen de manifiesto en quienes intentan ser admitidos a estudios superiores. Puede reconocerse en segundo lugar muy serias deficiencias en la capacidad para razonar correctamente, así como para exponer ordenadamente las ideas, enunciar claramente las suposiciones y deducir verazmente sus consecuencias. Esa capacidad no es indispensable únicamente para adelantar en la ciencia y en la técnica, sino en todos los dominios del saber, y aún para todas las personas cuando las circunstancias obligan a tomar decisiones de verdadera importancia. En tercer lugar, se comprueba un conocimiento imperfecto, cuando no erróneo, de la naturaleza y de sus leyes, del mundo en que vivimos, de nuestro propio medio geográfico y de la utilización inteligente de los recursos que ofrece. En cuarto lugar, podemos mencionar la casi total falta de habilidades manuales y de inclinaciones prácticas, así como de un conocimiento primario de los materiales y sus aplicaciones y del uso y empleo de las herramientas. Se trata de un aspecto de la educación al que se da importancia en los países desarrollados y que no es atendido como se debe en nuestro sistema educativo. Sería injusto negar que entre los propósitos de la educación que se da en el Perú no tiene lugar el de superar las deficiencias que he señalado, pero sí puede afirmarse que esos propósitos no se cumplen a satisfacción, debido a que no se hace uso de todos los medios que son indispensables para realizarlos. Por consiguiente, se requiere que el esfuerzo estatal se aplique a identificar y luego a corregir los errores que sean descubiertos. Es necesario que se tome plena conciencia de que los buenos resultados no se deben a los entusiasmos ni a la elocuencia con que se expresan aspiraciones y deseos. Dependen exclusivamente de las adecuadas decisiones prácticas que se adopten para aprovechar bien los largos años que dura la educación básica. Depende, pues, en último término, del tratamiento que el Estado sea capaz de dar a todos los aspectos que son de su responsabilidad, a los cuales me he referido anteriormente. A lo cual es conveniente agregar que toca al Estado evitar que el deber que tiene de intervenir en la educación caiga en excesos que puedan perjudicarla. Con el objeto de aclarar
en cuanto sea posible, estas ideas señalaré sucintamente y con referencia a las deficiencias que he citado, los objetivos concretos que, a mi parecer, debe tener la educación básica. Lo que diré a continuación requiere de una aclaración previa que es esencial. Hay aspectos fundamentales de la educación que no podré tratar aquí con la atención que se merecen. Son los que tienen por objeto la educación moral, cívica y religiosa y de materias tales como la historia, la geografía, las lenguas, las artes y la educación física. Mi particular atención se aplica ahora a aquellas disciplinas en donde más claras y evidentes están las deficiencias. Son justamente algunas cuyo conocimiento cabal es indispensable para superar el subdesarrollo. Son también aquellas cuyo aprendizaje exige un ejercicio insistente de lo que se aprende teóricamente y una continua confrontación de los conocimientos teóricos con la realidad. Su estudio es progresivo. Cada nuevo conocimiento, cada nueva habilidad no puede ser asimilada si no se ha adquirido previamente otros que son estrictamente necesarios. En ellos, por último, los maestros e instructores competentes son guías sin los cuales el aprendizaje se hace sumamente difícil y laborioso. Hecha la aclaración precedente, voy a enumerar a continuación los objetivos que deben tener la educación básica en las áreas a las que me estoy refiriendo de manera especial. El primer objetivo debe ser un auténtico conocimiento de nuestro idioma, de su empleo oral y escrito. Este propósito debe ser entendido en su sentido más general. Debe comprender no solamente el aprendizaje de las indispensables reglas gramaticales, sino que, sobre todo, familiaridad con el correcto uso de la lengua, a fin de que haga posible la transmisión de ideas con propiedad y claridad. Asimismo, la correcta redacción y la lectura inteligente de los autores sobresalientes de la literatura universal, con el fin de despertar un interés permanente por la lectura y una capacidad efectiva para el estudio personal. El segundo objetivo debe ser la capacidad de razonar lógicamente, es decir, de aplicar la inteligencia al conocimiento de la verdad en todas las circunstancias de la vida, mediante la adquisición de hábitos de razonamiento que sólo pueden ser logrados por medio de un intenso ejercicio. No es cierto que baste conocer las reglas de la lógica para alcanzar ese objetivo. Es indispensable, como lo es para lograr el fortalecimiento corporal o la destreza en los deportes. El ejercicio metódico, esforzado y continuado, con el concurso de maestros calificados, con ese fin, hoy que ya no es posible recurrir al estudio del latín que, junto con el de la geometría, fue en el pasado el medio que se empleó para cumplir con ese propósito. Es necesario recurrir al estudio de las matemáticas y de sus aplicaciones. Constituyen ellas el único campo del conocimiento que da ocasión de desarrollar tempranamente la aptitud natural que tiene el hombre para razonar. Disponen para tal fin de un gran caudal de cuestiones y problemas cuyo estudio y cuya solución requiere el empleo de procesos lógicos que conducen inexorablemente a resultados verdaderos o falsos, según sean o no legítimos, con la circunstancia adicional de que pueden hacerse accesibles aún a los niños de corta edad. Mediante ellas se logra desarrollar efectivamente la facultad de razonar y se despierta de manera natural el respeto y el amor auténticos por la verdad y una repulsión instintiva hacia el perjuicio, la falsedad y el error. El tercer objetivo es un conocimiento suficiente de las ciencias naturales, la física, la química, la biología y la geología. En ella se funda en gran parte el aprovechamiento de las riquezas naturales y los procedimientos de la moderna tecnología que, como es sabido, es uno de los medios insustituibles con que cuentan las naciones para salir del estado de subdesarrollo. El estudio de las ciencias naturales es del todo imperfecto si no va acompañado del trabajo práctico, en el laboratorio y en el campo, actividades que generalmente están descuidadas entre nosotros. La adquisición de habilidades manuales de carácter utilitario, con la consiguiente práctica en talleres debidamente equipados, debe ser el cuarto objetivo fundamental de la educación básica.
No se trata ciertamente de formar técnicos o artesanos en esta etapa de la educación, sino de iniciar a los jóvenes en el conocimiento de las tecnologías elementales que son útiles durante toda la vida y al mismo tiempo ayudar a que la educación tenga el carácter práctico de que hoy carece y que tanta falta hace para enfrentar con realismo y energía todas las situaciones. No es desdeñable tampoco tener presente que la iniciación en tales destrezas es de utilidad para despertar las vocaciones científicas, tecnológicas y artísticas de que nuestro país tanto necesita. En todo lo que he venido expresando subyace la idea central de que las causas profundas del subdesarrollo se encuentran en el hombre, es decir, de su capacidad para realizar debidamente las tareas y las actividades de todo orden que demanda la civilización y el progreso. Sin esa capacidad es dudoso que pueda llevarse al cabo una lucha victoriosa contra la pobreza, la enfermedad, la ignorancia y la injusticia, males que no pueden ser vencidos sino con la inteligencia, el trabajo esforzado, la energía y el patriotismo de todos. Es indudable que todos los factores que ejercen influencia en la educación deben ser objeto de atención y cuidado, y no únicamente la educación básica. Si le he prestado aquí una consideración particular, no es porque piense que es el único factor formativo que tiene importancia, sino porque, teniéndola, es aquel en que se perciben con más evidencia cuáles son los errores y defectos que es menester corregir, y porque las correcciones, una vez reconocida su necesidad, pueden ser prontamente ejecutadas mediante decisiones del Estado. Conclusión. En resumen, de lo que se trata no es de destruir y hacer tabla rasa de nuestro sistema educativo. Los intentos de hacerlo han fracasado. Lo que aquí se propone es que, aprovechando de todo aquello que pueda tener de bueno y útil, se le enmiende en cuanto sea necesario para subsanar las serias deficiencias de que adolece y que ha sido mi intención mostrar. De esta manera, llegará a ser capaz de formar a los hombres que el Perú necesita, que aunan a todas las cualidades deseables de orden moral, la competencia, la laboriosidad y el pragmatismo. Si eso se lograra, irían desapareciendo causas más perjudiciales del deterioro.